Seguimos en nuestro programa Desde la Fe a través de GEM, en este hermoso domingo que nos regala el Señor. Nos decía el Padre Ricardo Moreno, nuestro invitado de hoy, Jesús, siendo Hijo de Dios y siendo Dios, necesitó rezar, orar, porque es verdadero Dios y verdadero hombre. Si Jesús necesita orar, ¿cuánto más nosotros necesitamos orar, verdad? Para hacer el bien sobre todo y evitar el mal que siempre nos acecha, ¿no? Y decía el Padre que en el Padre Nuestro tenemos 7 peticiones y una de las peticiones es: no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y otra vez, ¿verdad? La importancia, ¿no? de la oración. Padre, una de las preguntas que preparamos con producción es: ¿existen tipos de oración o niveles de oración? ¿Cómo podemos ir definiendo un poco eso? Sí, de acuerdo al grado de intimidad que vamos teniendo en el camino de la oración. Entonces, normalmente cuando comenzamos nuestro proceso orante y somos principiantes, se usa mucho la oración vocal. Y la oración, como llamamos, discursiva, de la reflexión, y que consiste sobre todo en plegarias rezadas, el rosario, fórmulas de oración frente al Santísimo. Bueno, y esas oraciones son vividas por el orante no como una repetición formal o mera, sino que con devoción. Primero viene la atención, después la devoción. Y a todo eso va un tercer nivel, que es la meditación, donde ya el orante necesita como profundizar aquello que lee, que escucha, y ahí aparece el silencio. Naturalmente uno empieza a callar y a escuchar, a meditar, pero todavía usamos mucho la reflexión. Y por qué no, en algún momento podemos experimentar lo que se llama el recogimiento infuso, que es una experiencia que los místicos describen, pero es muy común en las personas que oran, donde todas las potencias de la persona quedan como suspendidas y uno entra en un descanso, un reposo delante de Dios. Y ahí surge el último grado, que es la contemplación. Entonces, atención orante, devoción, meditación y contemplación. Son como unos niveles que va teniendo nuestra vida de oración, de acuerdo a los años también que vamos practicando la oración. El famoso, es como un ejercicio físico que hacemos, que hay que ir progresivamente. Exacto, ejercicio del espíritu. También, ¿verdad? Sí. Y bueno, académicamente sería preescolar, primer grado, segundo grado. Bueno, sí, podríamos decir, Santa Teresa era primer grado de oración, segundo, tercero, cuarto. Sí. Ella propone ese ejemplo con unas figuras, metáforas muy, muy hermosas, que los que nos ven pueden investigar y van a deleitarse con sus ejemplos. Padre, la oración, si bien es muy importante para nosotros entrar en ese diálogo con el Señor, con nuestro Creador, con nuestro Salvador, pero también, sobre todo en la Iglesia Católica, fomentamos mucho la oración como intercesión. Hablarnos un poco de eso también. Sí, la oración de intercesión es dentro de los primeros niveles de oración, aquella en la cual nosotros nos acercamos al Señor no solo para pedirle lo nuestro, sino por las intenciones de otros. Intercedemos todos los días en la Eucaristía, que es la oración más completa, como habías dicho. Se intercede por la iglesia, por los perseguidos, los marginados, por todas las necesidades. Hay personas que se dedican especialmente a interceder por otros. Es como un don que tienen. Y piden por su salud, por los bienes que están carenciados para poder recibirlos. Es una que tiene como mucho el ejemplo de la Virgen María, ¿verdad? Que intercede por nosotros. Entonces se asocian
a esa obra de María y con ella interceden por las necesidades de los demás. Piden por las gracias que los demás necesitan. Hablando de María, ella insiste mucho en la oración. Sí, en las apariciones que son reconocidas por la iglesia, esa es la carta de presentación. Ahora, es muy importante agregar que toda experiencia de oración se va canalizando hacia la acción. Es decir, la presencia de Dios en mi vida me hace ser más solidario con los necesitados, más atento a la caridad con los que están mis próximos, como decimos, mis prójimos. Porque si eso no tiene ese cauce, se habla de un intimismo estéril. Entonces es muy fácil, no sirve para nada. Es muy fácil entrar en una, voy a usar este término psicológico, en una especie de trance, donde yo rezo y me siento muy bien, pero después de terminar la oración, soy un avaro, un antipático, un argelado. ¿Qué pasó, verdad? Me encontré con Dios, pero yo no asumí nada. ¿Qué efecto generó en mí? Claro, no tuvo ningún efecto. Algunos dicen, y lo que pasó fue que te encontraste solo contigo mismo. Vos nomás, ahí todo terminó. No hablaste con Dios realmente. Padre, y a través de la oración de intercesión, ¿qué podemos lograr? ¿Podemos lograr incluso salvar almas del purgatorio? Sí, exactamente. Las oraciones son respondidas y nuestros hermanos que están en la iglesia del purgatorio se benefician por esas oraciones y les ayudan a completar lo que les hace falta a ellos para entrar a la presencia de Dios. Rezar por los difuntos es muy importante. Muy importante. Ellos necesitan nuestra ayuda para entrar plenamente a la presencia de Dios, porque ya están salvados, pero ellos están completando lo que les falta para poder entrar plenamente a esa experiencia de ver el rostro de Dios. Eso no es cualquier cosa, ¿verdad? Es una experiencia sublime, altísima, la más grande del universo. Nada más y nada menos que ver el rostro de Dios. Entonces necesitamos vivir esa experiencia de amor de Dios que a lo mejor nos faltó completar en esta vida. Amor a Dios, al prójimo y a mí mismo. Y en el purgatorio nosotros tenemos. Ahora no me hables cuánto tiempo, porque eso, como es en el mundo medir, claro, de la eternidad, eso no tiene medida. Pero algunos hablaban hace mucho tiempo, antes del Concilio Vaticano II, de que estaban hace 1000 años, 50 años. Para nosotros puede ser alguna idea de que, bueno, le faltó mucho a esa persona, pero hizo méritos para recibir la salvación. Pero en realidad cuando entra alguien en la eternidad ya no se sabe. Eso ya es cosa del amor de Dios y de la persona. Así es. Para ir cerrando, Padre, hay tipos de oración donde se necesita cierta formación. Por ejemplo, la oración de exorcismo. Acá, por ejemplo, tenemos la cruz de San Benito, ¿verdad? Que es una cruz que se suele usar habitualmente en las oraciones de liberación y de exorcismo. No cualquiera lo puede o lo debería de hacer. Así es. ¿Puedes hablarnos un poco de cómo es la oración de exorcismo? Bueno, ¿por qué es importante la formación? La oración de exorcismo, antes que todo, es un sacramental, es decir, depende de la fe de la iglesia, pero también de la fe de las personas para su eficacia. No es un sacramento, ¿verdad? Que el sacramento solo depende de la gracia de Dios y bueno, una vez que yo me abra y dejo que toque, el efecto se produce. Pero sí o sí el Señor está comprometido en el sacramento. En los sacramentales se necesita estas dos partes. Entonces es una oración que está regulada litúrgicamente, se escribe, tiene peticiones de súplica, respuesta de las personas, como una celebración de palabra, donde se ora para pedir la liberación del espíritu del mal en una persona poseída. Eso es el exorcismo.
Después están las oraciones de liberación para acciones del demonio menores que la posesión. Y sí tienen que estar preparadas las personas. Tienen que ser personas que sepan interceder, con experiencia de interceder por los demás, por su curación, por su liberación, y tener una vida de gracia. Una vida de gracia que le avale enfrentarse al poder de las tinieblas. Pues si yo me voy nomás como paracaídas cayendo, ¿verdad? En ese lugar. Sin hacer tu pretemporada como los futbolistas, sí, ¿verdad? Exactamente. No pudiste dar mejor ejemplo. Hay que prepararse, sobre todo para este tipo de Y también situaciones. para predicar, Exacto. para ir a dar un retiro. Hacer un día de ayuno. Jesús oraba antes de predicar, antes de comer, Antes de hacer milagros. antes de hacer milagros, ¿verdad? Entonces uno debe estar, San Pablo dice, revestido de la armadura de la luz, que es la oración, Exacto. justamente. Así es. Padre Ricardo Moreno, muchas gracias por tu tiempo. Cuando quieran. Y durante este año esperamos verte más veces y podemos seguir hablando de este tema que es bastante extenso. Súper. Muy bien, así estuvo con nosotros el padre Ricardo Moreno hablando de este año de la oración al que nos invita la Iglesia en general y la Conferencia Episcopal Paraguaya en particular. De nuestra parte, muchas gracias, que tengan un excelente domingo. Bendiciones.